que él había escrito 2 novelas, una El examen y otra que es como, dicen que la predecesora de Rayuela, que después salió en 1963, pero fueron rechazadas en todas las editoriales y él las dejó. Y durante toda su vida se jactó de que hayan sido rechazadas, dijo mejor que quedaran rechazadas, y después de su muerte obviamente alguien las publicó, Aurorita, que se quedó con todo. Dijo, acá, a ver, Julito, que tenía... Con una mano libre y con el otro lado la pala tenía. A ver, ¿qué es lo que no publicaste? ¿Qué no publicaste? Que había un montón de no publicado de Cortázar, ¿no? De inédito. Igualmente, yo hoy me voy a circunscribir solamente a Bestiario. Sé que se está hablando muchísimo este año de él, así que no vamos a hacer demasiada cuestión de su vida, pero sí algunas cuestiones como medio puntuales que aparecen en esta obra. Me voy a referir a una conferencia que dio él que se llama El sentido de lo fantástico, el sentimiento de lo fantástico en realidad, donde él explica todo su acercamiento hacia la literatura fantástica. Y también ahí muestra, y que está muy bueno verlo, cómo en Latinoamérica fue un terreno muy fértil para que surja esta literatura, que tiene raíces en... Bueno, para Julio Cortázar el gran iniciador es Edgar Allan Poe. Y bueno, para la época que él reseña esto, dice los 3 grandes escritores de literatura fantástica son del Río de la Plata. Quiroga, por supuesto, Borges, y un uruguayo que siempre se me escapa el nombre, que es injustamente olvidado incluso por la decidora de esta columna. En este instante. Qué grande. Eso por no traer cuadernito, por hacerme la vida... No. Cuestión, no, me olvidé de este señor, que ha pasado el olvido como podemos ver. Pero es uruguayo, no importa. Ponele. Cuestión que en este texto es muy interesante para ver después su obra. Él dice que nunca se adaptó a la vida tal como era, nunca se conformó y siempre encontró en la realidad intersticios de otras existencias, de otras posibilidades, y que obviamente cuando no es casualidad para él que cuando se pone a escribir cuentos surjan cuentos fantásticos naturalmente, porque él así percibía la vida, decía que ese era un sentimiento que llevaba consigo. De hecho, Bestiario dice que algunos cuentos fueron escritos en forma de autoterapia, que muchos los escribió bajo la sensación de estar en neurosis y este tipo de cuestiones, y son todos cuentos que manejan esto que venimos hablando la semana pasada, ¿no? Un ambiente completamente cotidiano, realista, donde irrumpe algo por algún lugar que crea, por supuesto, duda, confusión, miedo muchas veces, y sobre todo, a ver, lo que cuando el hombre no puede explicar algo y se enfrenta a lo inexplicable, ahí crea una confrontación terrible con el razonamiento. Estoy hoy justita. Claro, como rozando la locura también, ¿no? Exacto, bueno, el miedo a la locura y esa cuestión de, bueno, ¿es verdad o no es verdad? En Bestiario, por supuesto, marca el inicio de una gran carrera como cuentista, como narrador. Su producción de poesía es menor en cuanto a fama, digamos. Y también es un libro que marca algunas cuestiones ideológicas de Cortázar, sobre todo en esa época, en los 50, un rotundo antiperonismo. Y es el año en el que él se va a vivir a París y después, bueno, vive mucho tiempo en Europa, en otros lugares. En algún momento vuelve a la Argentina, después se vuelve a ir. En el 63, cuando sale Rayuela, él conoce Cuba y empieza toda su etapa de compromiso más con la revolución, bueno, su amistad con Paz, García Márquez, su compromiso con la revolución cubana, su viaje a Nicaragua, que lo marca mucho, a Guatemala. Y acá empieza el Cortázar de los derechos humanos, digamos que es el Cortázar más de los 60, 70 en adelante. Bueno, de hecho él, entre el 81 y el 83, por ahí fue François Mitterrand el que le da la nacionalidad francesa porque él está en disconformidad con el gobierno argentino, entonces decide finalmente nacionalizarse como francesa al final de su vida. Él va a morir en el 84, luego de... algunos dicen leucemia, después hubo otras versiones sobre su final. El final fue como una larga depresión también después de la muerte de su última esposa, que murió en el 82. Y nos dejó una gran producción, obviamente, para analizar todos los colores. Y además, lo interesante de Cortázar, escribió la novela del boom. Hay 2 novelas del boom latinoamericano, Rayuela y 100 años de soledad. 100 años de soledad, récord de ventas, y sigue como muy vigente y se canonizó. Rayuela fue la novela del boom en cuanto al estético en el sentido experimental. Es la novela experimental, Cortázar la llama la contranovela, otros le dicen la antinovela, y es una novela que de alguna manera
es una novela de iniciación para muchos, le gusta mucho a los jóvenes, aún hoy en día. Y es una novela que pasó de ser como lo mejor que se escribió en el mundo a quedar descanonizada en los circuitos académicos y después volver, va y viene, digamos, Cortázar en lo académico está como discutido. Vamos a escuchar primero un fragmento de Carta a una señorita en París, que está en el libro Bestiario y que se trata sobre un señor que se queda 3 meses de prestado en un departamento y él tenía una manía, una incontenible en privado, que era que vomitaba conejos. Y esto en el departamento se hace incontrolable y los conejos empiezan a destruir el departamento y él quiere explicarle a esta señorita, la dueña, que cuando venga, bueno, va a haber algunas Hola, cosas... ¿qué tal? Dijo Cortázar. Que apareció unas la dueña. cosas rotas. Estaba vomitando acá y unos eso. conejos. Usted que está viendo Batman y le quiero contar una cosa. Es un cuento casi surrealista, ¿no? Es uno de sus cuentos. En Bestiario vamos a encontrar Pero mucho... ¿quién no ha vomitado conejos en soledad, por favor? Pregúntale Bueno. a Messi. Claro. Vos sabés que es una metáfora mucho de eso, ¿no? En una parte él dice, lo que hacemos solamente en soledad. Y yo creo que habla de esas... Al estilo de Kafka, que bueno, toda la crisis existencial que quiso plasmar es un hombre que se convierte en cucaracha. Bueno, este hombre, por ahí sus fantasmas, sus miedos, sus cuestiones, se tomaron forma, se materializaron como estos conejos, que lo abrumaron en una forma material, no solamente espiritual. Lo escuchamos. Bueno, ahí escuchábamos entonces un fragmento de Carta a una señorita en París, que termina trágicamente, ¿no? Es un cuento... Por la trama, digamos, por lo que sucede en sí, por el hecho fantástico que sucede, es como uno de los más explícitos del libro. Los demás son todos mucho más sutiles y hablan de esta teoría de los intersticios, ¿no? De lo que me voy encontrando en el mundo, en esos huecos donde no está definido qué va a pasar. Es muy explícito, es como sí muy neurótico el tema y es como más, por eso es más surrealista, más considerado un surrealista. Después en este libro está Lejana, que hablamos la semana pasada, el diario de Alina Reyes, que se cambiaba el cuerpo con su doble del otro lado del mundo. Está Ómnibus, que me parece que es un cuento maravilloso para hablar sobre la sociedad de masas, que es esta chica Clara que se sube a un colectivo, yendo para retiro, no, más allá del retiro, pero toda la gente va a la Chacarita, se ve, y un colectivo que pasa por la Chacarita, toda la gente tiene un ramo de flores como para llevar al cementerio, y se empieza a generar, esto está muy bien contado, cómo te genera tensión y violencia, de cómo la gente la empieza a mirar a esta chica por no tener el ramo de flores, por no hacer lo mismo que todos los demás, ¿no? En una parada sube un chico que tampoco tiene flores, entonces ellos empiezan a hacer como un vínculo, claro, en ese momento de complicidad, pero en determinado momento no resisten la presión, van a comprar un ramo de flores y lo que me parece más maravilloso del cuento es que estas dos personas, a partir de que los dos compran el ramo de flores y se transforman en lo mismo que el resto, rompen su vínculo y se va cada cual por su lado como olvidándose, ¿no? Entonces esa es la conexión cuando pudimos ser distintos o cuando algo nos unía, y cuando somos todos iguales como que hay una desconexión. Sí, por eso podría ser un dibujo de Quino tranquilamente, ¿no? Una secuencia así. Y me parece totalmente, ¿no? Tal cual, sí, tenés razón. Quedaría bárbaro. Podría ser. Bueno, en ese sentido es un cuento que habla mucho sobre la masificación y creo que es súper actual. O sea, se podría haber escrito ayer. Es perfecto. También está, bueno, por supuesto, Casa Tomada, que ya había sido publicado antes en una revista, sale compilado, es el cuento por antonomasia, como interpretado como el antiperonismo, el peronismo, el antiperonismo. No es la única interpretación de Casa Tomada, pero sí es la más conocida, la que más circula. Creo que Jorge Oriola, si mal no lo recuerdo, alguna vez, hace muchos años, dirigió una obra con jóvenes basado en Casa Tomada. Ah, mira, qué interesante. Si está escuchando nos podría confirmar, porque la verdad no lo recuerdo. Creo que era Casa Tomada de Cortázar, sí. Y es un cuento, sí, que se presta muchísimo para... Bueno, la cuestión es que son estos dos hermanos, aparentemente como vemos, vistos de una familia aristocrática, venida menos, que se van quedando como encerrados cada vez en una habitación más pequeña de la casa, hasta que se van llevándose la llave y el reloj, digamos, la joya de la abuela, porque la casa está siendo invadida por una fuerza invisible. Nunca sabemos qué es. Algunos hablan que es el avance de las clases populares sobre la aristocracia o sobre las clases más altas de Buenos Aires. Recordemos que Cortázar tiene una ideología antiperonista. Entonces, estos choques están presentes, ¿sí?
Sobre todo, en este cuento vamos a escuchar un largo fragmento, porque es muy interesante, Las puertas del cielo, donde se ve claramente las dos clases que hay en Buenos Aires, ¿no? El Buenos Aires alto y el Buenos Aires popular, ese mundo que también de alguna manera encantó a Borges en un momento, y esa fuerte dicotomía que había y que hay, o sea, no miremos para otro lado, ¿no? Pero sí. En ese momento era mucho más fuerte, y se trata sobre un abogado que vive en el Alto Buenos Aires, digamos, de alguna manera, pero se hace amigo de Mauro, un puestero del Abasto, que está yo me había agrandado y digo, va a ser un aristócrata, un lleno de guita, me mandó al muere. No le tocó. Jugó en Racing, Mauro. No, en Boca, por lo menos. Bueno, antes que otras cosas, es mejor Racing, te iba a decir. Bueno, se terminó la columna. Sí, no antes que Boca, obvio, pero mirá si hubiera dicho, no sé, cosas innombrables. Total. Guarda, ojímetro de aquel lado, Bueno, están contentos ahora, así que se puede decir cualquier cosa. En fin, este hombre, Mauro, está casado con Celina, que empieza el cuento con la muerte de Celina, ¿no? Que era una chica que trabajaba en una milonga, en una especie, más que milonga, un cabarute, por ahí, del griego Casís. Ajá. Y la muerte de ella desencadena la narración, el punto de vista es el punto de vista del abogado, ¿no? Y él cuenta cómo le gusta meterse en estos lugares extraños de Buenos Aires, conocer a la gente. La descripción es muy brutal, es un cuento que lo releí ahora hace poco y me sigue, no lo recordaba tan duro, ¿no? Es como un bel de jour de Buenos Aires. Y confronta muchísimo, digamos, la visión de unos sobre otros y el desprecio, ¿no? Es muy fuerte eso. Y a su vez es un gran retrato de época, ¿sí? Pero él es amigo de Mauro. Sí. De alguna manera se mezcla también y se siente cómodo, claro, se siente seducido y cómodo por algo que realmente no debe tener en su vida, que debe ser, qué sé yo, un poquito más de acción, no sé. Sí. Por eso digo, me recuerda a la Belle de Jour de Buñuel, esta señora de alta alcurnia que tenía sus deslices así por sí, en realidad con la baja sociedad, ¿no? Con la sociedad así, sí, clase totalmente. media o media baja. Lo que hace Marcelo es que eso lo quiere racionalizar, quiere vivir. ¿Qué Marcelo? Marcelo es el narrador. Bueno. Está acá abajo de la mesa. Chicos, columna literaria, por favor. Bueno, pregunta. No me pongan nerviosa. ¿Por qué? Cuestión que este narrador, no lo voy a mencionar porque hace como una investigación de campo con esto, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo sucede esto, que está seducido. Incluso yo en algunos pasajes del libro siento como la percepción de que algo de Celina también a él lo llama. De hecho, es el único que comprende lo que sucede al final, que es el hecho sobrenatural de las puertas del cielo, ¿no?